no significa solo hablar, tendríamos que enmudecer, tendríamos que callar, no decir nada y hacer experiencia del silencio. Pero luego, para poder hablar del silencio, necesitamos la palabra. Lo que la palabra tiene que nacer, viene de ese silencio. Pero como iréis viendo, a partir de los comentarios que ya os iré haciendo, cuando la palabra aparece, ahí también aparecen muchas cosas interesantes de poder conversar en este diálogo que haremos con Miriam. Por lo tanto, Miriam, nada más que decir, nada, arranquemos y hagamos esa meditación y entremos en el silencio profundo. Muy bien. Os quería comentar, para quienes sois nuevos en el uso del Zoom, que arriba a la derecha tenéis unos cuadritos y que podéis poner vista del hablante, con lo cual cuando hable Xavier le veréis en pantalla grande y cuando hable yo me veréis a mí. Y de esta manera también que iremos, si os parece bien, bueno, vamos a grabar esta sesión. Hay personas que nos han pedido que no podían estar y que si la podíamos grabar. Y entonces nosotros lo vamos a grabar desde la vista del hablante, con lo cual vuestras imágenes en principio no saldrán en el vídeo, saldremos más bien Xavi y yo. Entonces, lo que os invito ahora es a hacer un momento de presencia para que realmente lo que vamos a escuchar y compartir hoy que penetre en nosotros y que nos transporte y que nos toque y nos dé sentido. Y para ello, primero vamos a hacer 3 respiraciones, de manera que sean 3 respiraciones conscientes. Inspirando profundamente, echando los hombros ligeramente hacia atrás, relajando los hombros, relajando los brazos, relajando las manos, inspirando, soltando el aire. Y vamos a traer nuestra presencia aquí, de manera que podamos estar plenamente atentos, plenamente presentes. Y para ello dejamos que nuestra mente se calme, que nuestra mente vaya relajándose, que todo nuestro ser suelte las tensiones. Y disponte a gozar de este momento de compartir, de este momento de silencio. De manera que todo tu ser se suelte, se abra para acoger, para dejar llegar, para recibir. Y se abra para soltar tensiones. Inspiramos y soltamos el aire y nos disponemos a abrir los ojos, a agradecer este momento que vamos a compartir. Y voy a empezar compartiendo sobre uno de los aspectos del silencio que en este encuentro, como hemos dicho al principio, del poder del silencio y del poder de la palabra, muchas veces cuando estamos en silencio
escuchamos mucho ruido mental, hay mucha palabra interior, hay mucha cháchara mental y a veces es un silencio que entonces nos molesta, que preferimos poner la radio, poner la televisión, escuchar otra cosa, música, pero como una manera de silenciar el ruido interior, es decir, que es un silencio que como me cuesta vivirlo como silencio porque hay tanto ruido dentro, lo que hago es llenarme de más ruido. Y lo que sí que me gustaría dialogar es con Xavier, es cómo cuando la palabra es ruido, podemos ir de la palabra ruidosa a la palabra silenciosa, de manera que ese silencio que es ruido interior se vaya convirtiendo en silencio. Es decir, planteo aquí dos vías, Xavier. Una, que desde el silencio la palabra, y otra, que desde la palabra silencio mi ruido interior. ¿Sabes? Cuando alguien te dice unas palabras que te dan calma, que te dan tranquilidad y son palabras que te llevan al silencio. ¿Cómo te resuena esto que digo, Xavi? Hombre, me resuena que es así, ¿no? Ya he dicho al principio, necesitamos las dos cosas. Una es la experiencia del silencio. Entonces, la primera parte que tú has contado es la experiencia misma del silencio. Me aquieto, entro en ese silencio, calmo la mente, calmo el ruido mental, por lo tanto, calmo a mi ego, calmo a mi yo parlante, a mi parte reflexiva, y toda esa parte la voy calmando hasta alcanzar, estar en esa experiencia de silencio que a veces también se confunde con nada. No, es que no tengo que, es que no es una nada, es un silencio, por lo tanto es una experiencia. Entonces hay que distinguir la experiencia del silencio de la palabra que me lleva a la experiencia del silencio. Entonces, normalmente fijaros que muchas personas utilizamos algún tipo de mantra, utilizamos a lo mejor incluso alguna visualización, algún sonido o palabras, leemos alguna cosa que nos sirva de inspiración para irnos hacia la experiencia del silencio. Entonces, me gusta esa, como lo has planteado, porque nos lleva justamente a esas dos condiciones. Una me lleva al silencio para que luego el silencio me lleve a la palabra. Y es ese juego continuo, ¿verdad, Miriam? Sí, sí. Y la cuestión es que cuando logro que la palabra me lleve al silencio, entonces entro en otra dimensión del silencio en que la palabra se silencia, porque he entrado en un silencio de introspección en el que me veo a mí misma, es decir, que la palabra me ha permitido entrar en mí misma y en ese entrar en mí misma me puedo ver, con lo cual la palabra del otro ha servido como un proceso de revelación propia en el que yo me he visto entrado en mi interior y ahí quería introducir otra cuestión, que es no solo verme a mí misma, sino escucharme. Escuchando la palabra del otro que me lleva a ese silencio interior, puede permitirme escucharme a mí misma y creo que lo habrás experimentado, Xaviera, con los dos Sí, acompañamos a personas sí. y hablándole a alguien, acompañando a alguien, de alguna manera llegas a hacer que se escuche a sí mismo, con lo cual el silencio te lleva a sentir lo que es esencial para ti, tu voz auténtica, tu intuición, la voz del corazón, la voz del ser. Lo que pasa que cuando alguien me acompaña a ese silencio es porque ella probablemente me habla desde el silencio. Es decir, la voz es muy diferente, el tono de la voz y por lo tanto la vibración es muy diferente cuando hablamos desde el silencio interior y el que habla en ese momento lo hace a partir de ese silencio
que entonces me sabe acompañar a que yo pueda, a través de su sonoridad, entrar en el silencio. Entonces, ahí es donde estás introduciendo una cosa que es la que yo ahora quiero un poco también aportar, desde las diferentes miradas, sobre todo 4 aspectos, pero ya irán saliendo poco a poco, que es precisamente cuál es la actitud del que escucha, porque cuando escuchamos a los demás, cuando escuchamos a los que hablan, también nuestra actitud silenciosa nos sirve para que al escuchar yo capte no lo que está diciendo, sino lo que no está diciendo, pero a la vez está diciendo. Creo que ya se entiende, ¿no? Es decir, que cuando yo escucho silenciosamente al otro, puedo captar entre sus palabras sus silencios. Porque al hablar está utilizando no solo un sonido, una vibración, sino que también lo que me está contando, sé que no es lo literal, sino que detrás de lo que está intentando contarme, a través de sus palabras, intuyo dónde va su silencio, a dónde me lleva. Por eso insistimos tanto en la importancia de que la escucha, que a veces le hemos puesto la palabra activa, que es una manera de decir qué importante que es que cuando escuches, escuches desde tu silencio para poder captar el silencio del otro en medio de sus palabras, que eso es lo interesante. Sí, ahora, a mí me ha ocurrido que, por ejemplo, cuando una de las veces que fui a ver a Fran Yalix, fui con muchas preguntas y me dijo 3 frases y entré en un silencio lleno de respuestas donde las preguntas se silenciaron, pero no porque se reprimieron, sino como que fue un silencio que te ayuda a trascender ciertas, ¿cómo diría yo?, ciertas preocupaciones, ciertas dudas que de repente quedan como insignificantes. Y hay veces que tenemos como unas preocupaciones, unas dudas, que cuando estás delante de otro que, como decías tú, te habla desde un silencio más profundo, te ayuda a darte cuenta de que eso quizá no tiene tanto sentido, te ayuda a ir a una profundidad donde percibes, donde te das cuenta de algo más, Claro, más esencial, más auténtico. claro. ¿Y cómo lo hizo Jalik? Es decir, ¿cuáles fueron? ¿Qué es lo que rebotó en ti para que callaras? ¿Qué es lo que hizo a través de su palabra que tú te fueras al silencio? Sentí que se disolvía la pregunta, que la pregunta dejaba de tener sentido en el horizonte inmenso que se me acababa de abrir con sus palabras, y era como si hubiera una presencia divina, una presencia difícil de describir en palabras. Fíjate, Claro, estamos claro, hablando de palabras y silencio, entonces claro, te quedas en ese estado de admiración, de la belleza del silencio, de la profundidad del silencio. claro. Pero él Y te llevó desde su silencio sí, y claro. utilizó la palabra justa, utilizó solo las convenientes, las que hacían falta en ese momento, pero eran dichas, por eso te preguntaba cómo fue recibido, cómo lo recibiste desde el punto de vista de tu experiencia al escucharlo, ¿no? Porque Sí, seguro que vino de una belleza, de una dulzura, o vino de un silencio que tú le llamas la presencia, que es lo que te impactó y que disolvió todo eso que tú llevabas en tu mente, ¿no? sí, y yo hablaría aquí de la mirada que atraviesa, el Mm, silencio que abraza. mm, Es decir, es un silencio de mucho amor. Hay una mirada muy profunda, hay una mirada que te atraviesa, una mirada que te abraza. Es un silencio de conexión, como que en ese momento, pues en ese momento fue Jalix, que me mira y me atraviesa, y entonces
me planteó una pregunta mucho más, que me fue mucho más a la profundidad que la pregunta que yo planteaba y que tenía que ver con una aceptación profunda. Claro. Entonces, sobre lo que estás diciendo, Miriam, que yo creo que lo podemos resumir en los 4 estadios que un gran maestro también nos dejó escrito sobre los 4 estados del silencio, ¿no? Raymond Paniker, que hablaba sobre, primero, la palabra enmudecida. Se calla aunque se tenga mucho por decir. Y eso a veces ocurre cuando tenemos miedo, cuando somos prudentes, cuando pensamos, quizás es mejor que te calles, porque a lo mejor lo que pueda decir va a causar dolor o que puede tener sus consecuencias y prefiero callar. Entonces, callamos, enmudecemos la palabra por prudencia. La segunda es el descontrol de la palabra, lo hemos hablado. Se calla por falta de palabras adecuadas. ¿Cuántas veces alguien o nosotros mismos nos hemos dado cuenta que estamos diciendo una inmensa tontería? Que estábamos diciendo algo absolutamente inoportuno. Algo que en ese momento a ti mismo te ha sonado tan mal que has preferido callarte. Ese es el silencio del descontrol de la palabra. El tercero, lo acabas de decir, la palabra desencajada. Se calla porque no hay palabras que expresen o expliquen la experiencia. Entonces, cuando tú ahora decías, es que no puedo poner una palabra, es que no sé cómo decirlo, exacto, porque cualquier palabra será desencajada. Y finalmente, la cuarta es la ausencia de palabras, callar porque no se tiene nada que decir. Muy interesante. Grandes sabios utilizan mucho esta forma de expresarse, que es que la palabra deja de estar presente. Y ahora cuando estabas contando lo de Jalik, me he acordado efectivamente de este punto, ¿no? Me callo o callo porque la palabra ya no tiene sentido. La palabra tiene que dejar de estar presente porque lo que se impone ahora es la propia experiencia. Por lo Sí, tanto, yo creo que... No, sí, que esto, este silencio del que estás hablando, que es tan, yo creo, tan necesario, tan esencial, pero ¿qué nos pasa? Que nos cuesta mantener ese silencio o tener ese silencio. Si yo sé que hay personas que están juntas y siempre tienen que estar dando conversación como si estuviera mal estar unos minutos en silencio. Sí, que quizás hemos malentendido o tenemos por costumbre el efecto relleno. O sea, parece que no pueda existir un silencio entre tú y yo. Yo creo que es hermosísimo dos personas que estén, incluso ahora que no podemos salir de casa y nos tenemos que estar mirando. A mí me parece hermoso, como estoy haciendo con algunas personas, que estamos un rato mirándonos, pero no nos decimos nada porque estamos presentes y estamos en la belleza, estamos en lo que has dicho tú, la mirada que ya lo hace todo, que lo dice todo. Con lo cual, ¿para qué ponerle más palabras? ¿Para qué rellenarlo? En cambio, parece como si nos hubieran educado para que tuviéramos que rellenar continuamente los vacíos. No puede haber un instante de silencio. El silencio es incómodo y en una conversación, aunque nos estemos mirando, si no nos decimos nada, nos sentimos con la incomodidad de no saber qué decir. Y precisamente ahí es donde está el juego entre aprender a manejar ese silencio sin sufrimiento, porque al final lo estamos diciendo todo desde la presencia y solo con la mirada. Con lo cual el silencio lo que hace es hacernos cómplices. Nos convertimos en cómplices en ese momento a través de que los dos admitimos, aceptamos que el que nos está religando es el silencio y no hacen falta las palabras. Entonces, ahí estamos plenamente en la experiencia y la experiencia a veces no necesita de palabras, pero luego para contarlo sí. Sí, sí, sí. Hay otros aspectos del silencio. Bueno, gracias por los comentarios que vais poniendo en el chat. Javier dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Incómoda referente a lo que decías por la gran vulnerabilidad que implica. Sí. Yo quería compartir sobre
otros tipos de silencio, como hablaros de mi experiencia y compartirla con Xavi y con todos vosotros, que es el silencio de la inspiración, de la creatividad, de la apertura. Que hay veces que estamos tan llenos de palabra que aunque haya silencio exterior, es como que no hay espacio para la inspiración, espacio para la creatividad, espacio para realmente abrirte a esa voz interior que es la voz de la intuición, la voz del alma, la voz del corazón, la voz del ser, le podemos llamar de varias maneras, pero que es como una voz más profunda que conecta con tu intención, con lo que da sentido a tu vida. Entonces, ese silencio de inspiración, que yo sé porque conozco a Xavier y si me permites decirlo, ¿no? O sea, en Claro que sí, claro. altas horas de la madrugada está escribiendo porque son silencios especiales y luego se va a dormir. Y yo más bien hago al revés, ¿eh? Yo me voy a dormir temprano y me levanto temprano y ese silencio del amanecer es un silencio de inspiración, un silencio donde conecto con la palabra a veces porque escribo o con una idea y que es un silencio muy nutritivo. Yo diría es un silencio que nos nutre. Creo que es que a todos necesitamos ser creativos. Y es cierto que hay gente que se inspira en el ruido para crear. Pero no sé, ¿qué piensas tú de la creatividad, del silencio, la inspiración, Xavier? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo lo vives tú? Es que no se me ocurre que pueda crear, y hablamos de creación de cualquier tipo, no se me ocurre que pueda crear si no dejo que me venga. Es decir, para crear, incluso para escribir, para cualquier arte, yo creo que si hay por ahí, seguro que estamos con muchos artistas, ahí veo a Beatriz Daniel, que está con muchos artistas, seguro que nos puede también contar experiencias, pero es que si no puedo estar dejándome que venga, y no solo el famoso inspiración, las musas, esas cosas que se suelen decir, sino si no estoy abierto a que venga de mí, o no sé de dónde, pero que aparezca en mí lo que voy a escribir, lo que quiero contar, es que no tiene sentido. Entonces, si mi mente está distraída, está llena de problemas, dificultades, está pensando en cómo resolver no sé qué problema, es que es imposible que yo pueda crear nada, es decir, no puedo escribir. Por eso generalmente busco esos instantes donde ya no hay nada, ya no me puede casi molestar nada más que mi propio ruido mental. Y entonces es cuando precisamente dejo que me venga. No, tampoco no es un acto de, ahora me pongo aquí a ver cuántas cosas puedo llegar a pensar. No, no, no. Es que simplemente aprovecho esos momentos porque en esos momentos hay silencio. Porque Sí. en esos momentos no me aturde ya nada más, ya no me llama nadie, nadie me tiene que estar esperando para nada. Por lo tanto, no tengo que estar poniendo la atención en nada más que en aquello que aparezca en mí. Y a veces aparecen cosas y estoy largo rato escribiendo y tengo que decir que a veces no aparece nada. Es decir, que aparece muy poco o escribes 4 cosas, te vas a dormir diciendo, creo que mañana eso ya va a desaparecer. Pero no importa. Lo importante es, he estado ahí y he dejado que ocurriera. Entonces, no me he anticipado ni he estado pensando en lo que voy a decir. No, simplemente he dejado que viniera. Entonces, para mí ese dejar que venga es estar en el silencio para que dejar que emerja todo lo que tenga que emerger. Sí, y ese silencio para mí es no solo esa fuente de inspiración, de dejar que emerja lo que tiene que emerger, y que a veces siento que emerge de dentro y a veces es como si recibiera un toque, no sé, como si viniera una inspiración del universo, por decirlo de una manera, Sí, 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 que sí. dices, esta idea no es mía, pero es una idea genial. Y, y en otras ocasiones el silencio tienes que poner límites a la palabra y a los ruidos externos.
A mí esto me ayuda, por ejemplo, a decir, bueno, en este rato me voy a centrar y a concentrar. El silencio para mí también es una vía que me lleva a la concentración. Algunas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo haces tantas cosas? Pintar, escribir, ahora estoy aquí con vosotros, dar talleres. Yo diría, es el silencio, el llenar mi vida de momentos de silencio que me nutren y me dan energía, porque creo que una de las maravillas del silencio es que te enseña, cuando lo vives plenamente, a que la acción no sea una acción desgastante que te lleva a un agotamiento total, que yo creo que una de las enfermedades que estamos viviendo es el agotamiento general. Y espero que muchos estéis utilizando el confinamiento para dormir mejor, aunque he leído que hay gente que duerme menos, no sé, pero para descansar, ¿eh? Porque dormir no necesariamente es descansar, o sea, es un descanso del alma. Entonces, el silencio también es descanso y el silencio también es activación, pero de regenerar. Es como que estos días algunas personas me decían, no, me voy a arrancar el coche porque si no la batería se descargará si no está en acción. Entonces, ¿cómo estar en acción, pero recargando nuestra batería? Y ahí el secreto está quizá en los micromomentos de silencio. Sí. Y aquí voy a aprovechar en este punto para introducir no nuevo tema, porque yo creo que estamos matizando, estamos navegando sobre diferentes aspectos sobre el silencio. Pero yo que voy a defender mi campo psicológico, como sabéis, yo me dedico a la psicología y por lo tanto, aunque tenga una mirada, como digo, psicoespiritual, me gusta introducir aspectos psicológicos en lo que estamos hablando. Y fijaros, se me ocurre decir que en realidad el escenario en el que ocurre todo lo que ocurre en nuestra vida es un escenario silencioso, porque no ocurre en el escenario de nuestras ocurrencias, ni está en aquello que nos pasa por la cabeza, ni en nuestra conciencia. En realidad, la materia de lo que está sucediendo en mí sucede en un escenario inconsciente, donde allí está ocurriendo todo. Es como la sala de máquinas donde se está produciendo toda mi vida. Y ese escenario es un escenario silencioso. Y eso tiene una traducción, al menos en dos cosas que me gustaría comentaros, que yo creo que son anecdóticas, pero interesantes. La primera, no nos damos cuenta de cómo nos vamos transformando en la vida. Las transformaciones que vamos sufriendo no es la palabra adecuada, porque no lo sufrimos, sino que van ocurriendo en nuestra vida. Esas ocurrencias, lo que va ocurriendo en nuestra vida, no nos damos apenas cuenta. Solo cuando de repente nos ponen o nos mandan una fotografía antigua o una fotografía de hace unos años y nos vemos con una fotografía nueva, decimos, ostras, qué cambiado que estoy, ostras, pero qué joven que estaba, expresiones de este tipo. Pero fijaros, nos sorprendemos porque no nos hemos dado cuenta de cómo se ha ido produciendo la transformación en nuestra vida. Por lo tanto, lo que se va transformando en nosotros es silencioso. Ocurre en un escenario donde no nos damos apenas cuenta. Solo cuando las cosas acaban ocurriendo como una acción, como una conducta, una decisión, no nos damos cuenta. Y hasta que no nos fotografían o no nos damos cuenta un poco del paso del tiempo, nos cuesta mucho darnos cuenta de cómo hemos ido transformando nuestra vida. Por lo tanto, no tenemos una conciencia inmediata sobre nuestro silencio psicológico, el interior, lo que ocurre en la sala de máquinas. Eso está ocurriendo silenciosamente y solo se va traduciendo al cabo del tiempo. ¿Cuántas personas no dicen, ostras, al final resulta que aquel problema que tenía ya más o menos lo he resuelto y ya no me pasa aquello que me pasaba, pero si te tengo que decir la verdad, no sé cómo lo he hecho. Solo sé que ya no me sucede, que ya no me enfado tanto, que ya no estoy tan enfadado. ¿Y cómo lo has hecho? Pues mira, la verdad, no lo sé. Pero en parte lo sabemos porque seguramente hemos estado haciendo autoconocimiento, hemos hecho cursos, nos lo hemos currado, nos lo hemos trabajado.
pero nunca tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo va a dar un resultado determinado. Eso solo ocurre cuando un día nos damos cuenta de que ya no me enfado. Y ese día digo, ¿ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? No lo sé, pero ocurrió. ¿Por qué? Porque ocurrió en el escenario silencioso de mi vida. Y hay otro dato también muy interesante respecto a nuestros silencios que luego acaban ocurriendo en nuestro día a día. Y es que fijaros otra realidad. No podemos decir todo lo que pensamos. Y no hablo ahora de quedar bien, de tener en cuenta al otro, sino que en realidad, ¿cuántas veces nos hemos estado imaginando una conversación, algo que en nuestro silencio interior estuvimos manejando, estuvimos como preparando, y cuando llega la hora de la verdad, no decimos lo que queríamos decir? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió una cosa muy sencilla, que el hablar es espontáneo, no lo puedo controlar. Para controlarlo debería estar pensando y diciendo exactamente a la vez, pero resulta que no puedo pensar y a la vez decir, sino que todo va ocurriendo en un escenario donde digo lo que aparece en mí. Ah, pero ¿qué es lo que aparece en ti? Lo que estaba en el silencio. Por lo tanto, tantas veces que decimos, no es lo que yo quería decir. Bien, de acuerdo, seguramente no era tu intención, pero salió, lo dijiste. Y no le vamos a dar mucha importancia, pero si salió, si lo dijiste, es porque en algún aspecto, en alguna parte de ti, está en tu silencio interior. Por lo tanto, quizás hay que revisar un poco eso para darte cuenta de que lo que estás diciendo está ocurriendo en tu espacio interior. Por lo tanto, fijaros, siempre estamos volteando, siempre estamos yendo a lo mismo. La relación entre dentro y fuera, la relación entre el silencio y la palabra, la relación que se va construyendo, la interacción continua entre lo que ocurre en el escenario interior silencioso y lo que ocurre en el escenario de la vida donde todos somos, como dijo Shakespeare, unos grandes personajes. Y en este entrar y salir, yo diría también que en nuestro interior, en este silencio interior, hay diferentes presencias. Hay presencias de nuestro pasado lejano, hay presencias de padres, abuelos y ancestros, hay presencias ahora has acabado diciendo de los personajes, hay diferentes presencias internas y llega un momento, en mi experiencia, sobre todo con la meditación, como que todas esas presencias se unen y aparece una presencia como más sagrada, por decirlo. Y entras como en un estado de comunión desde el yo a un tú, que es un tú que es el todo, que es el otro, y que es el tú que a través de ese tú te conecta con una dimensión más amplia. Es como si mirándote y mirando al tú, conectas con, no sé si me estoy liando ahora con las palabras, pero digamos que vas a esa presencia interior que calma todas las otras presencias, no las reprime, sino de alguna manera armoniza a las diferentes Miriams, los diferentes Xaviers, y aparece un estado de comunión, de unión, de yoga, de religare con un ser auténtico, transparente, luminoso, amoroso, pacífico, con un silencio pleno, que no es yo ni es tú, que es, Nisargadatta decía yo soy eso, ¿no? Que es el eso, es una conexión y cuando lo hablo es como que revivo esa experiencia, yo diría es una experiencia de gozo. Y parece un poco, bueno, un poco difícil ahora hablar de gozo cuando estamos rodeados de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta crisis, tanto miedo.
Quizá podríamos hablar de cómo estos silencios nos pueden ayudar no a reprimir, pero sí quizá a trascender. Y para mí el silencio es un espacio de gozo, un espacio de conexión con el todo, es un espacio divino, es un espacio donde siento la belleza del que nos ha creado y de lo que nos ha creado y de la creación. Entonces, podríamos hablar de proponerle palabras, porque ya lo has contado tan bien y no te liabas, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que es que cuesta mucho ponerle palabras a experiencias, ¿no? Y experiencias tan internas y profundas. A mí solo se me ocurría por intentar poner una palabra que es encuentro, comunión. Cuando yo estoy en ese silencio que tú describías, entiendo que se produce un encuentro. Es el encuentro con ese tú, con ese todo, ese encuentro, porque es un encuentro, ¿no? En cambio, lo otro es un autocentramiento. Entonces, no hay que confundir el me encuentro con el otro, con ese tú, con esa relación en comunión con el todo, a encontrarse con eso que creo que soy yo, con el que empiezo ahí a reflexionar y a pensar, y eso ya no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un silencio que precisamente porque tiene esta dimensión de encuentro y tiene esta dimensión de totalidad, es fundante. Es el que luego tiene que servirme de inspiración para que en mis relaciones, mis otros yos, que por aquí ha habido alguna pregunta en los chats de personas que hablaban de la dificultad que tiene luego cuando yo converjo, cuando yo estoy en comunión con otras personas que no entienden esos silencios, que no entienden esos ritmos, que marcan otro tipo de funcionamiento en la vida y que a veces cuando uno está acostumbrado a esta práctica le cuesta el encaje, ¿no? Pero si uno ha podido fundar su experiencia interior desde ese silencio, luego cuando están los demás, también ve a los demás desde esa dimensión. Porque si no, ya estamos en la dimensión juicio. Si no estamos en la dimensión comunión, en la dimensión de encuentro, ya no me encuentro. Ya estoy en la mente y ya estoy en la evaluación, el juicio, el ver al otro como diferente, el ver al otro que no hace lo mismo que hago yo, el ver al otro que hombre, qué pena que no haga. Entonces entramos ya en una dimensión donde nos separamos del otro. Y eso ya no es una comunión, es al contrario. Sí, sí. Y en esa, es decir, cuando hay separación hay reacción, reaccionas en contra, y cuando estás más en un estado silencioso de armonía, respondes, no reaccionas. Es decir, que el silencio te ayuda a calmar, a madurar en tus respuestas a lo que la vida te presenta. En cambio, cuando estás en la aceleración y en la desconexión del otro y de ti mismo, vas reaccionando constantemente. ¿Qué te parece, Miriam, si, porque ya faltan 10 minutos para las 8, vamos abriendo espacio de lo que también nos están diciendo, tú Sí, lo me parece controlas un poco estupendo. más, vamos dando alguna respuesta, alguna pregunta que nos hayan hecho? Sí, una de las preguntas es sobre, a ver si la veo, porque estaba por aquí arriba, el Hay una silencio y que... las nuevas Ah, sí, tecnologías. sí, ¿Son sí, las antípodas? sí. A ver, yo Como, diría que depende de cómo uses las nuevas tecnologías. Aquí estamos juntos gracias a las nuevas tecnologías. exacto, y hablando del silencio, Sí, y haciendo incluso espacios de silencio. O sea que efectivamente sí. Lo que pasa que cabe tener en cuenta que la tecnología vista desde uh, su creatividad, tal como están hechas las tecnologías, son muy estimulantes. Entonces, no son palabras, aunque contienen también muchas palabras, pero no nos permiten el silencio. ¿Por qué? Porque son estímulo continuo. Nos estimulan desde el punto de vista audio y visual. Entonces, nuestra mente está distraída continuamente con tanto impacto y con tanto estímulo.
Y yo creo que es que no podemos con tanto estímulo. Y por eso llega un momento que tenemos que tomar ciertas decisiones de dónde tengo que silenciarme, dónde tengo que poner el límite a esa parte de estímulo que no digo que no sea placentera, que no tenga mucha utilidad, que sea funcional, pero más allá de la funcionalidad, cómo le pongo ciertos límites para que no interrumpa mi espacio de silencio. Es más, diría yo que es importante en este sentido que prevalga mi voluntad de permanecer ciertos momentos, ciertos espacios, ciertas horas en silencio, también el tecnológico. Porque si no, me va venciendo sin darme cuenta poco a poco el que se me va comiendo los espacios, me roba la atención, todos esos estímulos que me están llegando continuamente. Y cuando me roban la atención, no estoy mandando yo en mi vida. Entonces, es muy importante que a pesar de los estímulos que estoy recibiendo, haya siempre un punto donde yo decida, desde mi voluntad, hacer silencio. Y hacer un silencio total, ni que sea durante un espacio, un breve espacio de tiempo, que como Gurdjieff decía, es muy importante que cada día nos acordemos de nosotros. Él le llamaba el recuerdo de sí, pero el recuerdo de sí no es acordarme de solo de mí, del Xavi, de la Miriam, sino es acordarme de esa comunión, acordarme de que hay un espacio donde me encuentro, te encuentro y nos encontramos. Y recordarme cada día de ese pequeño espacio durante un espacio de tiempo es muy importante. Y así Sí. no dejarse llevar por todos los estímulos estos que nos llevan las tecnologías. Sí, y aquí quería continuar compartiendo sobre una pregunta de cómo hacer para saber qué me dice el silencio. No logro descifrarlo. Es una gran pregunta, porque tenemos deseos y tenemos impulsos, tenemos adicciones mayores o menores, y entonces entras en silencio y puede ser que te domine un deseo y que sientas que estás escuchando eso, pero que en realidad ese no es tu deseo esencial. No sé si habéis leído del libro de Javier Melloni que se titula El deseo esencial. Y en realidad es ¿qué es lo que tu alma, tu ser, tu yo auténtico anhela? Y en el silencio hay veces que hay una mezcla de voces, la voz del miedo, la voz del querer quedar bien, la voz de lo que dirán, la voz de la preocupación, la voz de un deseo, de un impulso, y entonces entras en silencio y te domina ese impulso y puedes confundir como que el silencio te ha dicho que tenías que hacer caso a ese impulso. Ahora que estás diciendo esto, hay una pregunta, lo digo para que amplíes esto que estás diciendo, y yo si puedo añadir algo lo añadiré. Había una pregunta, dice, ¿cómo hacer para saber qué me dice el silencio? Sí, Justamente entonces, ahora estabas un poco apoyando eso, ¿eh? exacto, sí, sí, porque se requiere primero de humildad, es decir, ¿qué es lo que la vida quiere de mí en vez de qué es lo que yo quiero de la vida? En vez del yo, ponerlo como en el gran tú. Y claro, cuando decimos la vida es como un poco abstracto, es muy amplio, pero saber descentrarse para centrarse, descentrarse, salir del yo egoico, del yo quiero, yo necesito, y conectar con el bienestar global, por decirlo de una manera. Lo que decía Gandhi, que cada acción mía beneficie al más pobre, al todo, ¿no? Entonces, ¿cómo descifro lo que me dice el silencio? En la medida en que mi nivel más superficial, o quizá no es la palabra, pero de cháchara mental, se vaya calmando y los pensamientos sean como más lentos, más silenciosos,
que no interfieran en el silencio, porque yo creo que la mente no se queda en blanco, solo que los pensamientos dejan de interferir, que son armoniosos, y es desde ese silencio donde puedes escuchar qué es lo que te está diciendo el silencio. Y hay veces que quizá te cuesta descifrar el significado de lo que está apareciendo en ti, y es entonces cuando a veces es bueno escribirlo, compartirlo con alguien que creas que te pueda escuchar, porque al verbalizarlo quizá te ayude a tener otra mirada hacia lo que estás sintiendo, lo que estás percibiendo. Y creo que también es muy importante la paciencia, porque la paciencia nos permite escuchar en el silencio sin prisas. Sí, sí, Didi. sí, no, que iba a añadir solo, yo recuerdo muy bien cuando que tú y yo coincidimos en la Facultad de Filosofía, cuando trabajamos a Irish Murdoch, que ella, aparte de filósofa, también fue también artista, es decir, tiene publicadas hizo algunas novelas. Y era muy, muy excelente, era muy, muy dura respecto al artista, ¿no? Y es decir, el artista que escribe sobre sus vivencias personales, no me interesa para nada. A mí me interesa el artista que es capaz de desnudarse de sí mismo para poner al servicio de la creación todo su ser. O sea, que mi mirada, lo que oigo, lo que escucho y lo que recibo, no venga de mi ego, sino justamente venga de haberme descentrado totalmente, descentrado de mí. Entonces, cuando soy capaz de estar en conexión con lo que estoy viviendo, entonces yo ahí recibo mucha información, ahí nacen cosas en mí. Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta de qué pertenece a mi cháchara, a mi mente, y qué pertenece a lo que realmente, a través de haberme descentrado, ha llegado a mí. Y en ese sentido, quiero decir algo, ¿no? A veces tenemos la sensación que es escuchar el silencio, es como si el silencio me tuviera que hacer una revelación que me dijera algo sobre mí, entonces aparece, y oye, los místicos dicen que eso puede ocurrir, y que de hecho ocurre. Por lo tanto, no estoy negando esa experiencia, por favor. Estoy diciendo, el que ejerce mucho, el que está mucho en el silencio, sabe apreciar estas diferencias y sobre todo sabe abrirse a los sentidos místicos. Pero yo me refiero más que nada a que cuando tú eres capaz de estar metido plenamente en la experiencia, te desalojas de ti para abrazar lo que está ocurriendo, lo que estás viviendo, incluso en tu silencio, ahí también emerge tu singularidad, emerge tu mirada, emerge lo que está o lo que te pertenece a ti, lo que es de ti, pero no de ti en el sentido egoico, sino lo que eres capaz de captar con tus sentidos, lo que eres capaz de recibir de la vida. Y eso que tú recibes de la vida se expresará en ti de una forma singular. Y esa es nuestra misión en la vida. Ya el maestro Jung ya nos lo decía, ¿no? Nuestra tarea más importante es lo que llamaba proceso de individuación, que es hacerse con tu singularidad, ser tú mismo, ser ese sí mismo que eres tú y es Dios a la vez, ese sí mismo que tienes que hacértelo en ti. Por lo tanto, no esperemos, lo digo por las expectativas, no esperemos que el silencio nos tenga que estar diciendo cosas absolutamente trascendentes y nos marque un destino profético. Y hay una, sí, me encanta escucharte. Hay un aspecto para conectar con este silencio del que estamos hablando, que es aprender a, si no detener, disminuir nuestro constante emitir juicios, juzgarlo todo, analizarlo todo, etiquetarlo todo, ponerle una cualificación a todo. Esta es una actividad mental agotadora, es agotadora. Y el silencio que te permite aceptar profundamente y calmar ese estar constantemente juzgando,
un silencio para mí que te conecta con el sentido de lo que está ocurriendo. En el momento que estoy juzgando, estoy etiquetando, mi mente deja de estar en silencio. Y bueno, ahora desde nuestro silencio, desde nuestra conversación, juntémonos también con todas las personas que ahora en España, sé algunos estáis en otros países, pero ahora estamos aplaudiendo cada día a las 8, enviando nuestras buenas vibraciones y nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que están trabajando mucho para que otros puedan vivir, para que otros puedan respirar. Y desde este espacio en el que estamos enviamos este gran agradecimiento. La verdad es que hay muchísimas preguntas. Sí, yo ahora recojo, Miriam, pero súper interesantes, sí, Xavi. Sí, recojo la última hasta que he podido ver, que dice, ¿cómo la vida se está manifestando en mí ahora mismo? Es que muy interesante, sí. Muy interesante. O sea, la vida se está manifestando continuamente en nosotros. Por lo tanto, lo único, en ese sentido, Paniker para mí fue un gran maestro, ¿no? Y en muchos sentidos, pero en ese creo que fue el que mejor nos narró lo que es la mística. Y la mística para él era solo el ser capaz de sentir la vida en ti, porque la vida está en ti desde el momento en que naciste y está en ti manifestándose continuamente y por lo tanto tú formas parte de la vida. La vida, como algunas veces cuento, no es un regalito que nos hacen, sino que la vida nos es dada para que la vivamos. Y no tenemos ahí en ese sentido un hacer lo que queramos con la vida, sino, como hemos ido un poco diciendo por aquí, qué es lo que yo tengo que aprender en esta vida. Y por lo tanto, esta vida en la que yo estoy no solo está ahí fuera, no solo está en lo que hago, no está en lo que pienso, no está en lo que siento, sino que está permanentemente en mí. Y cuando hacemos silencio y cuando meditamos, lo único que estamos haciendo es volver a estar con la vida en nosotros. Por lo tanto, la vida, ese recuerdo de sí que decía antes, solo se trata de abrirnos a la experiencia fundante que ya somos. Por lo tanto, ya somos la vida. No tenemos que experimentar nada especial. Más bien tenemos que quitar lo que sobra y en ese sentido es por eso que apelamos tanto al silencio, para que quitemos los ruidos que sobran y dejamos que emerja la vida en nosotros. Y cuando conectamos con esa vida dentro de nosotros, ya estamos ahí, estamos en todo. Entonces, no hay que preocuparse tanto. Sí, pero hay un aspecto aquí que es interesante, de la conexión con la vida, que es qué es lo que te da vida y cómo le das espacio en tu interior para que te dé más vida. Y cómo el silencio es una vía para nutrirte de conectar con lo que Jalix le llama el núcleo sano o con el núcleo positivo, con aquello que te da vida. Y hay veces que las personas en el silencio quizá conectan con otras energías o otros estados emocionales que les llevan a la tristeza, al malestar, a la rabia. Y no digo que sea malo ni bueno, simplemente que seamos conscientes de que en el silencio podemos conectar con este manantial de lo que nos da vida y que ahí es importante utilizar nuestra voluntad, mandar sobre nuestra propia mente, porque la mente, que es como este mono que no para de saltar, la podemos aquietar si queremos, no reprimir, aquietar, silenciar. Claro, muy bien. Entonces, fíjate que una manera también de poderlo hacer, por decir algo práctico, es aprovechar nuestro silencio para observar.
acallo mi mente, porque mi mente va a hacer lo que hace siempre, lo que mecánicamente ha aprendido y tiene tradición de hacer, que es irse a lo aprendido, irse a lo ya experimentado. Y por lo tanto, ¿qué soy si no pongo la voluntad de por medio? Si no pongo o realizo un trabajo de atención, si no domino, o por no sé si dominar me gusta demasiado, pero sí disciplinar la atención. Si no disciplino la atención, que es mi capacidad de decidir, una, ponerle un freno a lo que me roba la atención, darme cuenta de dónde tengo la atención fijada y cómo desde mi voluntad, sabiendo esto, dirijo la atención hacia aquello que yo creo. Entonces, cuando yo decido desde mi voluntad, cuando vivo deliberadamente en ese sentido, estoy enfocándome según mi voluntad y no según la programación que viene ya de serie o viene de las experiencias anteriores que yo ya he tenido. Una persona que no ponga un trabajo disciplinado con la atención, probablemente acabe siendo víctima continuamente de su pasado. Lo que se está expresando en ella continuamente no son más que la repetición mecanizada de todas las experiencias que ha vivido. Y ciertamente puede decir, pero es que son experiencias, es que lo he vivido, de acuerdo, pero eso ya ocurrió. Ahora estás en otro lugar, ahora estás aquí, estás en el presente, y lo que está ocurriendo en el presente no es lo que ocurrió en el pasado. Por lo tanto, por favor, dirige tu atención en lo que está ocurriendo ahora y no fijes la atención en el pasado. Intenta fijarla en tu presente y en aquello que tú decidas que ahora tiene que ser o quieres que sea el objeto de tu atención. Y disciplinar en ese sentido la atención pasa por el silencio, la meditación, mindfulness, todo lo que nos lleve a ser capaces de dirigir nuestra atención. Sí, yo quería, quizá vamos terminando, pero quería continuar y responder a una pregunta de Susana que habla de cómo mantener el respetar el espacio de silencio cuando estás con otros que quizá pues no respetan, ¿no? Entonces, bueno, primero es diferente si hay niños alrededor que están reclamando tu atención constantemente, aunque yo quería compartir una experiencia que aprendí en la India y me impactó mucho y me ha acompañado desde entonces. En la India pues son más de 1.000 millones de personas y aquí cuando decimos que un autobús va lleno, allí está 3 veces más lleno. Y cuando aquí decimos que el tren está lleno, allí está mucho más lleno. Y lo que me sorprendió era el silencio compartido, es decir, sentías que la gente, había personas en un silencio profundo, aunque había mucho ruido alrededor y gente hablando y tal y cual. Y ahí yo vi en la práctica, en la vivencia, cómo el silencio, es decir, si tienes una aceptación profunda y tolerancia que no significa resignación, sino de que lo que es, lo que hay a tu alrededor es lo que es, el otro quiere cantar o quiere hablar con otro o tal, cuando hay ese estado de aceptación y tú internamente estás silenciado, armonizado, estás bien contigo, entonces primero esos ruidos externos no son una interrupción en tu estado de silencio interior. Esto, que lo he dicho en 2 minutos, pero son años de práctica, ser capaz. Quiere decir que es mucho más fácil estar en silencio cuando todos estamos en silencio, cuando la naturaleza está silenciosa, cuando, como alguien decía aquí, ahora casi no hay tráfico en las calles, entonces todo está mucho más silencioso, es más fácil. Pero es un estado interior el silencio, no solo un estado exterior, es un estado en el que estás bien internamente, estás armonizado, armonizada, estás en calma y entonces no reaccionas en contra de lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino que lo ves y es lo que es. Y es
es un estado de relajación profunda, que no estás luchando en contra de lo que te ocurre, porque a veces es la expectativa de que te gustaría que fuera diferente que hace que estés constantemente fuera del silencio interior. Entonces aquí, bueno, como veis es infinito este tema y además estáis comentando cosas que despiertan muchas otras cosas. Yo por mí continuaría, pero que... Sí, sí, Había un sí. comentario por aquí en el Sí, sentido de eh, a veces vemos a los demás y yo llevo tiempo, claro, mi trabajo como psicólogo, este es como un pan de cada día, ¿no? Y a mí me ha costado mucho aprenderlo, no porque sea psicólogo, ya lo tengo superado, que va, es un trabajo de día a día y es darte cuenta de cómo te vinculas tú o cómo te sitúas tú en relación con los demás. Entonces, ahora que estamos hablando del silencio, sería como una buena metáfora para decir qué importante es que sepas silenciar a los otros dentro de ti, porque en realidad a los otros no solo son como a veces moscas cojoneras que están ahí fuera un poco zumbando, sino que los llevamos encima todo el día. ¿Cuántas reflexiones, discursos, cuántas peleas internas tenemos con los demás? ¿Cuántos trayectos no hemos hecho pensando por qué me ha dicho, porque si no me ha dicho, porque ya está bien, porque siempre me dice papá, papá? Es decir, por favor, hay que silenciar a los otros dentro de nosotros, darnos un espacio de paz, dejarnos en paz, dejando a los otros en paz. Esa es una buena manera también de alcanzar un espacio de silencio interior, que es por qué darle tanta importancia a todo lo que los demás, que si dicen, que si no dicen, que si hacen, que si son, que si no son, y al final, como algún comentario ha sido por aquí, no dejan de ser como espejos, como reflejos de nosotros mismos, sino que lo importante que es silenciar las voces de los otros en mí, teniendo en cuenta que prácticamente una gran parte de mi vida he ido interiorizando a los demás en mí y los llevo dentro y llevo los discursos de papá y los discursos de mamá y llevo interiorizado a la abuelita que siempre me decía y llevo tantas cosas interiorizadas que no me doy cuenta que me están hablando como si fuera otro en mí. Bien, cuando hablamos de silencio, por favor, también hay que silenciar las voces de dentro de mí para que queden tranquilas. Cierren, póngales como nosotros que les hemos puesto el silencio a todos para que no molesten. Pues es un poco lo mismo. sí, sí, y que no, repito, ese silenciar al otro dentro de mí no significa reprimir, sino dejar que sea él como es, pero internamente escuchar una voz más profunda, no estas otras voces, sino escuchar el anhelo de silencio en mi interior y darle espacio. Y en ese darle espacio, si tú lo amas, si tú amas ese espacio de silencio, aunque otros te critiquen, aunque otros digan, es como que te da igual. Que no te afecta en ese sentido. No que te dé igual la persona, pero que lo que comenta pues es su perspectiva desde el momento en que está viviendo esa persona en ese momento, en su vida. Y desde ese silencio, a mí lo que me gustaría, como decir así, para ir finalizando, y queremos compartir un par de cosas sobre próximos encuentros que vamos a tener, pero cómo desde el silencio yo puedo dar vida a otro, con la mirada, con el silencio que inspira la palabra sanadora, con el silencio que me da la calma y la paciencia para dar la respuesta adecuada, con el silencio que me nutre para nutrir, con el silencio que me revitaliza para revitalizar y con el silencio que me conecta con nosotros. No es un silencio egoísta de retirarme porque no puedo más, sino
un silencio de traspasar ese yo limitado para ir en conexión con el otro y conectar desde lo que es esencial. En el silencio podemos ver qué es lo que realmente es esencial, lo que es prioritario, lo que da sentido. Y qué hermoso poder dejar estos espacios en tu vida de silencio, espacios en los que puedas reflexionar y sentir el silencio. Y si te parece, Xavier, Sí, comparto, sí. queríamos compartir un par de cosas. Primero, que vamos a ir teniendo diferentes actividades y una de ellas es que Xavier Melloni y Agustín Paniker, que es el sobrino de Raymond Paniker, de quien ha hablado Xavier, me acompañarán en la presentación del libro Meditación Contemplativa, Presencia, Gozo y Silencio. Y ahora no puedo deciros cómo será esa conexión y a través de qué. Seguramente será a través del Zoom. Bueno, será a través del Zoom. Y aquí he puesto mi web /newsletter y aquí os podéis dar de alta en la newsletter. También Xavier ahora dirá, tiene un par de webinars y conferencias que va a dar y en su web que veis aquí, xavierguix.com, también os da la posibilidad de inscribiros en su web y así él pues os mantiene al tanto de las diferentes conferencias. Y luego en la parte inferior, a través también de mi web, newsletter _Yes We See, accedéis a poder daros de alta de la newsletter de Yes We See, que es la que compartimos con Francesc Torralba, Joan Anton Melé, Marita Osés, Xavier Guix, Joan Quintana, Miquel Vidal, Ima Sanchís, no sé si me olvido a alguien, bueno, Sonia Fernández Vidal, bueno, somos unos cuantos que el otro día hicimos un webinar y bueno, la verdad es que con vuestra presencia nos habéis inspirado para continuar y no, de momento sé seguro que el 2 de junio vamos a hacer bueno, seguro no hay nada, pero supongo que el 2 de junio haremos un encuentro con Francesc Torralba sobre su próximo libro y entonces para conectar, pues aquí si os dais de la alta en newsletter Yes We See, y así os mantenemos informados. No sé, Xavier, querías hablar de... Sí, voy a ver si podéis ver. ¿Lo veis, Miriam? No, se ve en blanco. ¿Lo veis ahora? No, se ve en blanco. Aquí en blanco. Vale, voy a ver si logro que se vea bien. Ahora lo vais a ver. Vale. Vale, sí. Nada, tengo un par de conferencias así también live este jueves solo porque es en catalán, se puede entrar de todo el mundo, pero la conferencia es en catalán, que en Granollers llevamos años haciendo, más de 13, 14 años, haciendo un ciclo de conferencias que se llaman el repte de ser persona avui, el reto de ser persona hoy. Y yo me acuerdo, es que participé una vez en una... Claro, claro que has participado, claro. Sí. Entonces, se han hecho cada año y son presenciales una vez al mes. Y han durado muchos años porque es que tienen mucha gente que está interesada en estos temas. Pero no pueden ser, como os podéis imaginar, por lo que se va a hacer a partir ya de esta semana en versión 3.0 y la primera conferencia pues la va a hacer un servidor y se va a llamar así La vida parla, la vida habla, y voy a profundizar un poco más en algo de lo que ya empezaba a decir ahora al final. Y el 7 de mayo, webinar Zoom, igual es así que es internacional, una conferencia acerca del alma. Vamos a hablar un poquito, a ver si aclaramos algo, si yo me aclaro para empezar, qué es eso del alma, ¿no? Porque tenemos tantos discursos sobre tantos aspectos y tantas palabras que utilizamos que al final también son muy enredosas. Entonces, algo sobre ello vamos a hablar
en esta charla el jueves 7 de mayo. Nada, a las 8 de la tarde. Eso es lo que os quería solamente presentar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que ha sido un placer conversar contigo y siento como mucha dulzura, ¿no? Y como la dulzura que se despierta cuando conversamos de experiencias profundas de silencio. Y gracias también por todos los comentarios que habéis ido poniendo, que luego me los voy a leer con atención porque habéis dicho cosas muy, muy bonitas y este encuentro lo vamos a colgar en el canal de YouTube de Yes We See, al que os podéis suscribir y así podéis repasar, volverlo a escuchar o compartirlo con amigos que creáis que les pueda interesar. Muy bien, Miriam, pues encantado como siempre. Cuando uno ya ha creado vínculos, enseguida se vincula, entonces nos es muy cómodo, fácil, amable poder estar juntos, hablar, nos conocemos los ritmos, los tiempos y estoy seguro que lo habéis podido disfrutar también desde casa. Habéis podido ver de algún modo y escuchar nuestros propios silencios entre los dos. O sea que muchas gracias y invitaros, por supuesto, a que nos volvamos a ver muy prontito. Gracias. Gracias a todos. Chao.